La imaginación es uno de los mejores estados del ser humano porque ahí es donde se fraguan muchas de las ideas que pudieras tener. Soy Alberto Cabli y trabajamos en el despacho 304 Arquitectura. Venimos a ver este terreno y queríamos hacer algo que estuviera totalmente inmerso en la naturaleza. Una de las decisiones que tomamos fue hacer dos edificios, uno donde estuviera básicamente todo el programa, la parte privada, digamos, y el otro que fuera la parte pública, pegarnos lo más que se pudiera a la cañada y que quedara como una isla inmersa en el bosque. La fachada es una fachada pues, hecha de piedra y concreto, es muy horizontal. Tienes que accesar de lado, no es la típica fachada que está a la puerta ahí, está un poco escondida. Ya que accedes, empiezas a descubrir el primer espacio, que es un espacio como si fuera un patio, pero un patio techado. Vas por una escalera estrecha. Luego llegas a un descanso amplio que tiene un pequeño cristal abajo donde alcanzas a ver ya una parte del agua. Y finalmente llegas a una doble altura. La doble altura es realmente pues digamos que el vestíbulo de la casa y es parte de un puente que a su vez es biblioteca, que ahí sí es muy, muy bajito y muy, muy oscuro. Y es, digamos que un umbral, o sea, es un umbral, es un espacio que te prepara para algo poco más importante, ¿no? La verdad es que el concepto de este espacio nuevo que es el estar, es el concepto de una cachucha. O sea, nosotros lo que queremos es tener algo que no nos permita ver el cielo, ver puro verde sin ver el cielo. Lo hace un poquito quizás oscuro, pero a la vez pues muy, muy interesante, ¿no? Y entonces la luz que viene del sol a través de los árboles, se forma una celosía con unos rayos pues para nosotros bastante poéticos, ¿no? Por alguna razón nos gusta tener espacios altos y bajos, pero no siempre estos lugares donde todo es muy alto, ¿no? Todo tiene una altura 5 o 4 metros. Nosotros hacemos espacios más chaparros y espacios altos, espacios angostos y oscuros, espacios altos y iluminados, etc. Pero lo interesante es que de acuerdo a la proporción y a la altura es como puedes manejar la luz. La luz tiene mucho que ver y para nosotros es la parte poética de la arquitectura y eso solo se puede manejar con proporciones adecuadas. Tenemos un tetrápodo con diferentes geometrías, que es lo que hace que el espacio importante de la casa se sostenga. Es interesante porque tú empiezas ese espacio a caminarlo a nivel de tierra y conforme vas avanzando ya estás volando a los 13, 14 metros, una altura muy importante. La construcción la llevó a cabo Lavoro. Es un despacho que ya tiene una trayectoria importante, es un conglomerado de varios ingenieros bastante serios. Fue todo un reto, era pues, no nada más la parte de la estructura planeada, sino también la ejecución en sí, ¿no? Estábamos volando y pues tuvimos que tomar decisiones, qué va primero y qué va después y las diferentes secuencias de cada uno de los pasos para construir, ¿no? Y bueno, pues fue una mancuerna bastante interesante y exitosa. Del área social hay unas escaleras que suben a un estudio
un lugar para ver, digamos, películas, para ver la televisión. Es un lugar de más programa, más familiar. Tiene una terraza para tomar un poco el sol. Tiene otra terraza un poco más grande donde ahí se está un poco más de noche. Ves los árboles a los alrededores y ves el cielo y bueno, cumple con su objetivo, ¿no? La Recamara Principal está en el edificio que es el programa de la casa. Es un edificio que es un poco más brutalista. Tiene un pequeño estanque de agua para, bueno, una alberca para poder nadar un poquito. Pero tiene toda la perspectiva, entonces es muy interesante cómo estás en la casa y ves la casa junto con la naturaleza. Y nosotros lo que hiciéramos con el tiempo a la hora de que vaya envejeciendo este proyecto es que la vegetación lo cubra, pues no en su totalidad, pero una parte importante. Entonces esto le dé mucho más escala a toda la casa en su conjunto. Para llegar a las habitaciones tenemos una escalera que es muy estrecha. Tenemos un pequeño gimnasio y tenemos 2 recámaras que son prácticamente igualitas. Bajas y empiezas a descubrir los jardines. Los mismos jardines los vas descubriendo porque son senderos donde tú vas viendo diferentes tipos de vegetación. Y llegas a 2 o 3 plataformas donde tienes ciertas vistas. Y bueno, al final terminas en un lugar donde nosotros le quisimos denominar la cueva. En algún momento la gente que vive aquí quería tener un espacio de paz y poder leer, nada de ruido. Un espacio muy bajo, esta vez de puro concreto. Y aquí precisamente es donde la lluvia toma un lugar importante. O sea, ver y llover aquí es una experiencia maravillosa porque no nada más ves, sino que escuchas la lluvia, cómo choca contra la vegetación, contra la tierra, es hermosísimo. En realidad, el verdadero lujo no es un buen mármol, no es una buena televisión, es estar en contacto con la naturaleza, es el lujo verdadero.